Gracias, gracias. Bueno, gracias al Señor por la oportunidad de poder adorarlo y servirlo y glorificar su nombre y estar hoy también siguiendo la historia. Yo lo felicito por venir. Felicito ¿por qué? Porque al venir a la iglesia llenamos el corazón de la palabra de Dios. Es lámpara en la oscuridad. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles en la vida? Yo lo he pasado. Y hay momentos en la vida que uno dice, bueno, la música que uno a veces escucha, ¿no?, para levantar el ánimo no alcanza a ser suficiente con problemas graves que tiene uno. A veces un buen consejo también queda corto. A veces una buena actividad, un buen asado, cosas así, queda muy corto. Pero cuando llega la palabra del Señor al corazón, cuando uno tiene fe en los principios de la palabra del Señor, el ánimo se levanta, la fe se restaura. Y sabe que eso es lo que hacemos. El Señor prepara el corazón con la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz. Estamos siguiendo la historia, ¿no es cierto? Ya vamos en la lección 17. Son 33 lecciones. Hoy estaremos viendo la vida de Jeremías. Toda la semana estuve pensando en Jeremías, en la vida de Jeremías, en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con él? ¿Qué fue lo que Dios nos quiso decir a la humanidad a través de Jeremías? Y hoy estaremos viendo su vida, la vida de Jeremías, la lección 17. El título que le he puesto es Quebrantados para ser usados. Quebrantados para ser usados. Cuando estudiamos las Escrituras, observamos que la Biblia es lo que dice ser la palabra de Dios. Sí, por eso es tan importante leer las Escrituras. Estudiar las Escrituras, escucharlas, llevarlas al corazón. Porque Dios de la Biblia, cuando vemos las Escrituras y vemos sus profecías, observamos y vemos que realmente Él es quien dice ser Dios soberano y eterno. Porque nadie pudo haber dicho cosas que aún no pasaban. Y es lo que sucede en las profecías. Al estudiar el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora, no es cierto? Estudiando el Antiguo Testamento. Ustedes son alumnos del Antiguo Testamento y yo también soy alumno. Qué hermoso, ¿no es cierto? Usted está yendo a la universidad importante para recibir una lección del Antiguo Testamento. Se llama teología. Teo, el estudio de Dios. Logos, teólogos, el estudio de Dios. Que es una enseñanza supremamente importante. Y al estudiar el Antiguo Testamento, como lo estamos haciendo ahora, recibiremos la revelación de Jesús como el Hijo de Dios, porque el Antiguo Testamento nos enseña lo que iba a ser el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos concebido el Nuevo Testamento, es lo que quiero decir. Al estudiar la Biblia se aumenta la fe, porque las Sagradas Escrituras, en ellas encontramos la verdad absoluta. Por eso es tan importante venir a la iglesia y llenarnos de la palabra del Señor. Es tan importante, ¿no es cierto? Nosotros no pasamos un día sin comer, sin desayunar, sin almorzar, sin hacer este tipo de cosas para el cuerpo humano. ¿Y qué del espíritu? ¿Qué de llenar el espíritu y la mente, el corazón con el alimento espiritual más importante de todos, que es la palabra del Señor? Aquí también encontraremos las lecciones para la vida diaria. Cuando tú y yo escudriñamos las Escrituras, encontramos las lecciones de la vida diaria. Y hoy nuevamente estaremos hablando de Jeremías, quebrantados para ser usados. A veces, generalmente, cuando Dios nos quiere usar, nos quebranta profundamente. Porque es ahí donde surge lo mejor de nosotros. El diamante que se crea desde esa situación difícil es hermoso para bendecir a otros. Y voy a leer Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 4 al 10. Dice así, voy a leerlo en voz alta y usted me sigue en su Biblia o encontramos aquí el pasaje en la pantalla. Dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dijo Jeremías: Ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová:
No digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz, Señor. Gracias porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Señor, gracias por aumentar la fe a medida que escuchamos tu palabra. Y cómo tú trataste a Jeremías y cómo Jeremías sintió. Señor, que hoy en una forma especial podamos sentir ese corazón que lloraba por un pueblo que estaba listo y estaba allí en el momento de ir a una derrota terrible, a una situación horrible en la vida del pueblo judío, Señor. Jerusalén iba a ser tomada y Jeremías lo sabía, y Jeremías profetiza, Señor, que hoy podamos sentir como un padre amoroso siente por su hijo cuando su vida se aproxima al abismo. Gracias, Señor, por enseñarnos este principio y este concepto hoy tan especial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jeremías estaba al borde de la muerte de la nación de Judá. Judá había sido elegida por Dios para desarrollar su plan. El reino del norte ya había sido tomado por los asirios. Y ya el reino del norte, Israel, ya las 10 tribus estaban allá cautivas en Asiria y ya se estaban integrando y desapareciendo del mapa, digámoslo así. Ahora quedaba Judá, la tribu del sur, estaba allí, y Jeremías es el profeta en esta época. Y él está allí viendo el peligro de la extinción del pueblo judío. Entonces Jeremías está observando en su espíritu, proféticamente Dios le muestra a Jeremías lo que iba a pasar, y Jeremías es el que Dios llama para compartir esas profecías, para llamar al pueblo judío restante, a Judá, que regresaran nuevamente al Señor. Ayer vi algo tan especial que me hizo llorar. Un padre diciéndole a su hijo: mi hijo, más de 17 años tú has ido de cárcel en cárcel. Has pasado, y yo te he visitado a todas esas cárceles desde que eras muy joven. Y el hijo le decía: yes, daddy. Sí, dad. Y el hombre adulto ya, más de 70 años, le decía: mi hijo, pero te seguiré visitando si fuera necesario. Él está por salir en las próximas semanas. Y él le dijo: mi hijo, pero yo espero que esta vez sea diferente. Y mientras el papá le decía a su hijo, ya un hombre adulto de más de 40 años, le decía: mi hijo, sí, desde que tú estabas joven te he visitado. Y con tu mamá hemos orado por ti, porque a propósito, cristianos, pero yo espero que esta vez sea diferente. Y sabe que esas palabras a mí me hicieron llorar, viendo a ese papá adulto diciéndole a su hijo con tanto amor: mi hijo, te he seguido de cárcel en cárcel, pero lo seguiré haciendo, pero yo oro para que esta vez sea diferente. Y el muchacho dice: dad, casi llorando le dice: daddy, dad, esta vez es diferente, porque yo tengo a Cristo en mi corazón, porque he conocido a Dios. Y yo como pastor, mejor dicho, casi no contuve mis lágrimas ahí, escuchando a ese papá. Y hablando de Jeremías, decía: Señor, así fue como se sintió Jeremías, porque sentía el corazón de un papá, del Padre Dios, diciéndole a su pueblo: regresa de tu pecado, yo te he amado. Y es el tema general de Jeremías. Si tú escuchas o lees todos los capítulos de Jeremías, es un llamado de un padre que llora por sus hijos y le dice: mi hijo, regresa, yo he sido un buen papá. Y ahí empieza a nombrar las cosas que el papá ha hecho en Jeremías. Es lo que es Jeremías. Jeremías se le llama el profeta llorón. Y yo esta semana he podido como
sentir en mi corazón un poquitico, por supuesto, nada comparado a él, lo que de pronto Jeremías sintió. Yo escuchando eso y leyendo las escrituras lloraba también, como ese corazón de papá. Yo también tengo un hijo de 20 y pico de años. Oh, qué dolor en el alma si él va hacia el abismo. Y fue lo que sintió. Era una época difícil. Esta época de los reyes y el profeta de Jeremías se refleja a la época en que hoy estamos viviendo. Jeremías capítulo 5, versículo 12 dice: negaron a Dios y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Y el versículo 23 del capítulo 5 de Jeremías dice: este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. ¿Cómo es posible? Si hemos estado estudiando cuando Dios llamó a Abraham, ¿recuerda? Y llamó a Abraham y el pueblo judío creció y Dios los sacó de Egipto. Recuerda cuando estudiamos las plagas y Dios los bendijo y Dios los llevó por el desierto. Tantas cosas buenas. ¿Cómo es posible que ahora le dan la espalda al Señor? Pero es lo que Jeremías le está diciendo al pueblo. Me parece que estoy escuchando una descripción de lo que está sucediendo hoy en día. Pensemos por un momento. Vivimos en una sociedad de consumo, ¿no es cierto? Hoy para nosotros es más importante lo que nos ponemos que las cosas del Señor, tal vez. Hoy es más importante ir al asado, la quinceañera, la boda, las reuniones sociales, la reunión que la iglesia y las cosas del Señor. En general hablando, la persona ir a la iglesia es la última opción o la segunda opción. Y para nosotros los latinos sí que es una situación. He vivido más de 30 años aquí en San Antonio, en Texas, y he recorrido y he estado en la iglesia y he conocido las iglesias aquí de las diferentes denominaciones: Asambleas de Dios, bautistas, metodistas, presbiterianos. Todos los he conocido y soy amigo de los pastores y de las iglesias y he estado entre el pueblo latino. Pero es exactamente lo que estamos viviendo. Una vez se dijo que San Antonio es el county de la nación más difícil. Este es un campo misionero árido entre los hispanos, de los más áridos que hay en la nación. ¿Se imagina? Así fuimos catalogados hace unos años, porque el pueblo latino no quiere. Algo es más importante: hacer una hora más para ganar $10 más, $15 más. Hemos venido a esta nación a hacer dinero y mandar para nuestros países y comprar la casita y salir adelante, porque eso es lo que tenemos en el corazón. Así es, lo he vivido por 30 años, pensándolo, viviéndolo, observándolo. No ha sido casual lo que digo. Pero después reclamamos al Señor: ¿o por qué no nos salen las cosas como queremos con los papeles de inmigración? ¿Por qué no nos salen las cosas? Una vez en una reunión de pastores, habíamos más de 100 pastores hispanos, todos llegamos a esa conclusión. ¿Por qué es que no se nos salen las cosas? ¿Por qué no nos dan? Pues miremos qué es lo que le damos más importancia, ¿no es cierto? Oh, Jeremías está describiendo exactamente por lo que estamos viviendo nosotros. El consumo de drogas, alcohol, hablando en general. Yo fui capellán. Estuve como capellán por varios años visitando restaurantes a los empleados, que la mayoría son hispanos, latinos, ¿no? De toda América Latina. Los restaurantes, hoteles, estuve visitando el matadero, estuve visitando y conociendo. Y yo sé lo que los hispanos en general llegan a hacer a este país. Sí, el bingo es más importante que la iglesia. Los nuevos, ¿no? Ustedes ya no, ustedes de pronto pasaron por eso. Pero los nuevos que van llegando es el bingo, o es el trago, el alcohol. Oh, yo lo he visto, les estoy diciendo la verdad y lo digo públicamente: el alcohol, porque así nos enseñaron en América Latina lo importante del alcohol, la cervecita, una cervecita más en el asado, en todas partes, y el alcohol se va haciendo un problema grandísimo. Sí, el consumo de drogas, el problema sexual, y estoy hablando a los latinos, ¿no es cierto? Tal vez no entre nosotros, pero allá afuera, oh, los muchachos que llegan,
o los hombres que dejan las esposas en toda América Latina, ¿no es cierto? Y se vienen acá y se consiguen otra y dejan a sus hijos allá. Oh, cantidades. Es así lo que está pasando. Ir de una en la otra. Los ídolos, ¿qué decir de los ídolos? Es como Jeremías está describiendo nuestra época. El mensaje de hoy es hacia el pecado. Ese es el mensaje de Jeremías. ¿Qué decir de los ídolos? Oh, sí que San Antonio, no estoy hablando de San Antonio, que conozco muy bien, y en general el pueblo latino en Estados Unidos. Y adoramos una estatua, ¿no es cierto? En general el pueblo latino. Y adoramos las estatuas y adoramos las cosas de yeso porque fue exactamente lo que dijo Jeremías. Más adelante Jeremías habla, se prostituyeron con la roca y los árboles. Jeremías hablaba de la prostitución espiritual. Dejaron a Dios y se buscaron otras cosas, y habla de la prostitución espiritual. Y dice que se prostituyeron con árboles y con rocas, significando con ídolos, porque Judá, al igual que Israel, empezaron a crear ídolos falsos, rocas, y admiraban y a Baal y hacían de los árboles imágenes y las adoraban y les enseñaban, y después llegaron a lo peor, a sacrificar niños, cuando Dios no quería eso, era otro concepto. Pero Judá se prostituyó. Exactamente es lo que pasa hoy. Hace poco, no sé cuándo se va a celebrar el Día de los Muertos. Hace 30 años cuando yo llegué aquí no se hablaba mucho de eso. Eso se empezó a hablar hace unos años, cuando yo estaba trabajando en el West Side aquí de San Antonio por varios años como profesor de español. Y yo empecé a preguntar, ¿pero qué es eso de los muertos y todo eso? Y me explicaron y todo. Y ahora ya se vuelve como común. Y vemos que es común, no es común. Pero sí ves ese sincretismo religioso entre los latinos, hispanos. Estoy hablando al pueblo hispano. El sincretismo religioso, y lo vemos. Y yo quiero decirle algo. Una vez en Bogotá estaba yo estudiando en la universidad, y fui a Bogotá a la universidad y me quedé en un apartamento universitario. Y yo, sin darme cuenta, yo empecé a sentir opresiones espirituales, pero reales. Reales es real. Usted siente que lo levantan de la cama, todas cosas horribles, y que alguien se le pone acá y que usted no puede hablar y que usted no puede decir cosas feas, pero reales. No me explico, no es imaginario. Y yo con los ojos abiertos y mirando, yo decía, ¿pero qué es lo que pasa? Y yo soy cristiano desde niño, y dije, esto es algo espiritual. Y me bajé y me puse a investigar en el sótano de ese edificio donde estábamos los muchachos viviendo, muchos de ellos de la Universidad Nacional en Bogotá, Colombia, cerca ahí a la Universidad Nacional. Yo estudié y estaba ahí con ellos y todo. Y cuando bajo al sótano una noche, ¿qué es lo que veo? Un altar a la Santa Muerte y ataúdes y una cruz volteada, un poconón de cosas espirituales ahí. Y dije, ahora entiendo qué es lo que está pasando en este apartamento. Sí, es lo que sucede cuando ese sincretismo religioso, y es exactamente lo que pasó con Jeremías. El pueblo se había desviado terriblemente. Cosas tremendas que estaban haciendo los cristianos, el pueblo judío, el pueblo de Dios. La vida social a veces es más importante. La preocupación número uno es hacer dinero. Sí, el statu quo, dígame si nosotros no sufrimos de eso. El statu quo es el estatus que tenemos, ¿no? ¿Cuánto dinero tenemos? Y es la preocupación. ¿Y quién tiene más? ¿Y cómo nos vestimos? ¿Y quién tiene el mejor carro? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Y cuáles son nuestras relaciones? ¿Cuáles son nuestros amigos? Y preferimos porque tiene más estatus, nos da statu quo. Es lo que es. Sí, y tímidos, o a veces también podemos decir, Jeremías pasó por este caso también, donde había timidez, temerosos de decirle al amigo acerca de las cosas del Señor. Oh, nosotros los hispanos sí que somos buenos para eso. Nos preferimos quedar callados cuando alguien está ofendiendo al Señor y las cosas del Señor, y nosotros no queremos ofender. Porque somos tímidos, porque somos temerosos, porque nos han metido equivocadamente. Oh, no diga nada porque puede ser demandado. Y un abogado viene y le dice, ¿quién dijo eso? Estamos precisamente en la forma como el enemigo ataca y nos corta la lengua, digámoslo así, para defender las cosas del Señor. Era exactamente como vivía Jeremías.
Y más adelante habla Jeremías de esto. Jeremías 5, 22 a 23. Mire lo que dice este pasaje. A mí no me temeréis, dice Dios. Jeremías 5, 22 a 23. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrantaréis ante mí, que puse arena por términos al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no pasarán. Hablando del mar, cómo Dios contiene el mar, ¿no es cierto? Dios contiene el mar con la arena. Han visto ahora que nosotros podemos, en la época de Jeremías no se veían las imágenes de los huracanes. Ahora nosotros las vemos en vivo, en directo. Qué poderosas, ¿no es cierto? Wow, acaban con un pueblo entero, con una nación si se puede. Pero Dios dice, yo contengo el mar con la arena. Pero miren lo que dice el 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Dios contiene el mar, la fuerza, la fortaleza del mar. Pero ¿qué pasa con el corazón del hombre, que es incontenible? En cierto sentido, lo que Dios está diciendo es que el corazón rebelde del hombre es más fuerte que el mar en la expansión. Todas las promesas de Dios, todas las revelaciones de Dios, toda la palabra del Señor, todos sus convenios, todo su amor, todo su perdón establecido, no puede restringir el corazón de un hombre o una mujer rebelde. Dígame si no es cierto. Usted puede decirle 1000 veces, por favor, mi hijo, mi hija, pero cuando es rebelde el muchacho, cuando es rebelde el papá, cuando es rebelde el hombre, el esposo, como que no hay nada que le pueda uno decir para contener ese corazón. Es lo que está diciendo el Señor. Un hombre que viene de Adán, que ha dado todo lo bueno y todo lo malo. ¿Cómo es posible? Y Jeremías es ahora el instrumento de Dios para decirle a las personas, a la gente: estás al borde de la reacción de Dios. Es interesante. Jeremías siente y ve y le dice: cuidado. Es como el papá que le dice: mi hijo, no haga eso. Mi hijo, no llegue tan tarde así. Mi hijo, te va a agarrar la policía. Oh, cuánto he escuchado yo eso, cantidades de veces. Pero como que no entiende. Y Jeremías es el que dice: estás al borde de la reacción de Dios, estás al borde del holocausto. Su rebelión ha sido tan lejos que Dios no permitirá. Dios, vas a tener consecuencias. Y Jeremías viene a predicar el juicio a manos de Babilonia. Pero sabe que algunos se levantaron a decirle: no se preocupen, pueblo de Judá, todo va a salir bien. Falsos profetas. Dicen: no se preocupen, solo crean en Dios, no se preocupen, haga esto. Pero lo que Jeremías estaba diciendo: viene Babilonia, viene Nabucodonosor, viene un pueblo fuerte y los va a llevar cautivos. Pero habían otros que decían que no. Falsos profetas se levantaron también, y ese es otro tema que hablaremos después. Pero yo quisiera hablar, número uno, cuando hay crisis, el pueblo busca un programa, Dios busca a un hombre. El doctor Merenhout dijo: fue la suerte de Jeremías profetizar en un momento en que todas las cosas en Judá se apresuraban a la catástrofe final y triste, cuando la confusión política estaba en su apogeo, cuando las peores pasiones sacudían los corazones y las personas. La mayoría de los consejos fatales prevalecieron para ver a su propia gente, a quien amaba con ternura de una mujer, caer al precipicio y la ruina. Esta fue la suerte de Jeremías. Fin de la cita. Era el profeta en la hora de la medianoche de Judá. Es lo que estamos hablando ahora. En la medianoche de Judá. Ahora Jeremías predicó por 42 años. ¿Se imagina? 42 años diciéndole: no hagan esto, miren los ídolos, miren, busquen al Dios. 42 años. Wow, yo me puse a pensar en eso y dije: Señor, toda su vida. Sin embargo, el pueblo no reaccionó para bien. No reaccionó. El resultado, si midiéramos el ministerio de Jeremías por cómo la gente reaccionó y cambió y todo, fue un fracaso. Porque al final sucedió la cautividad y el pueblo fue llevado cautivo y pereció mucha gente. Sí, se fueron llevados al principio. 42 años, eso es mucho tiempo para llamar a un pueblo a Dios. Pero Jeremías fue fiel en su predicación.
¿Cuántos años te ha tocado a ti predicarle a alguien? Cuando digo predicar es hablarle acerca de las cosas de Dios. ¿Cuántos años? Jeremías 42. Yo creo que es un ejemplo para nosotros decir: Señor, yo voy a ser fiel a tu palabra. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, como Jeremías, Señor, que al final terminó su vida siendo exitoso, aunque el pueblo lo mató. Él murió asesinado por el mismo pueblo que al que él le predicaba. Ahora Jeremías prefiere esto. El que estaba en el trono cuando Jeremías comenzó a predicar era un hombre llamado Josías. Pasó por 5 reyes. Y Jeremías predicó durante todos esos 5 reyes. Pero hablemos un momentico de Josías. Josías empezó muy jovencito a reinar. Y cuando él empezó a reinar, yo me imagino los familiares alrededor lo ayudaron. Y él hizo lo bueno. Josías quitó los templos a los ídolos y renovó las cosas del Señor. Pero sucedió que Josías, el pueblo lo quería muchísimo. Y hubo un profeta, una profetisa, una mujer que dijo: ese avivamiento que hay ahora no va a permanecer, va a ser solo temporal. ¿Por qué? Porque el pueblo se enamoró de Josías en lugar de Dios. La personalidad. Josías, me imagino, como era jovencito, lo educaron muy bien y era muy carismático, muy especial, muy cariñoso. Entonces todo el pueblo quiso hacer lo que Josías decía, y había un avivamiento superficial. Sí, las cosas cambiaron, pero Dios se dio cuenta del corazón de las personas. Dijo: es tan superficial, es tan momentáneo. Y dígame si no es lo que está pasando hoy en día. Pensamos que hay avivamiento porque una iglesia se llena, pero es a veces la personalidad, el culto a la personalidad, y es adoramos a la persona y quede el Señor. Y si no, si tuviéramos una personalidad acá, si viniéramos y dijéramos: vamos a traer a esta persona grandísima, llenamos este lugar. Oh, eso se llena y vienen de todas partes. Alguna personalidad que atraiga a las personas. Fue lo que sucedió con Josías. Pero ¿cuántos se quedan después del tiempo? Alguien una vez dijo: si usted quiere empezar una iglesia con mucha gente, invite una personalidad. Todos vienen, pero cuando él se vaya, nadie más vuelve. Sí, porque no hay ese contexto de madurez. Y fue lo que pasó con Josías, y efectivamente así sucedió. 3 meses nomás, 3 meses después de que murió Josías, la gente volvió a lo mismo, a la idolatría, a cosas terribles que hacían todos los pueblos paganos alrededor. Y entonces vino el gran problema. Fue un cuasi avivamiento. Jeremías capítulo 2 versículos 5 al 7 dice: así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en la tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Qué interesante, el Señor les llama, le hace un reclamo al pueblo. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Ya se olvidaron de todas las bendiciones del Señor? ¿Por qué nos olvidamos tan fácilmente? Y nos vamos tras dioses falsos. Nuestra mente se va tras aquellas cosas que en últimas no darán la felicidad total al ser humano. En tiempos insensibles, Dios levanta a un hombre sensible a su voz. Sí, nosotros buscamos programa. ¿Usted cree? Voy a decir cuántas veces, probablemente cientos de veces, para no decir miles, pero voy a decir cientos de veces, pensando cuál será el mejor programa para agrandar más la iglesia, para que más personas vengan a la iglesia, ¿no es cierto? Eso es lo que todo pastor piensa. Dígame si no es normal. Es normal. Programa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que invitar? ¿A quién tenemos que hacer? Sí, nosotros buscamos programas. ¿Qué busca Dios? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Niños como el niño Jesús, como Sansón, como los jueces, como hombres. Y vemos en la Biblia Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Y hemos hablado de hombres. El próximo domingo estaremos hablando de Daniel, un hombre en medio de Babilonia. Nosotros buscamos programas, pero Dios busca hombres y mujeres. Cuando entendí yo ese principio, dije: Señor, aquí me voy a quedar firme.
con tu palabra, y que tú levantes a esos hombres y a esas mujeres, Señor, que te aman a ti, que te sirven a ti, que quieren ganar a otros para Cristo, y que van a tener una recompensa en el cielo, porque han hecho grandes cosas en medio de nosotros, en este tiempo que estamos nosotros, hombres y mujeres transformados en el corazón. Jeremías, su nombre significa el Señor levanta. Se le llamó el profeta llorón. Dios lloraba a través de Jeremías por el rechazo del pueblo hacia él, por la maldad de un pueblo que sabía del bien pero hacía sus propias cosas, por la idolatría que dejaron a Dios y siguieron cuanto ídolo se les presentaba, se prostituyeron descaradamente hablando espiritualmente, dejaron al esposo que los había querido, el esposo Dios que los amaba, los cuidaba, los protegía. Se acuerda, 40 años por el desierto y sus ropas no se envejecieron. A nosotros nos toca comprar zapatos cada rato, ¿no es cierto? Sobre todo las mujeres. Bueno, que no tienen pero compran más, ¿no es cierto? 40 años con los mismos zapatos, wow. Y no se dañaron. ¡Qué milagro! La ropa, las cosas, Dios les proveyó completamente. Pero sus corazones eran duros como la piedra, rechazaron todo mensaje que venía de Dios voluntariamente y no quisieron oír, rechazaron todo mensajero que venía de parte de Dios. Pero Dios preparó al hombre. Cuando Dios llama a un hombre o una mujer a servir, Dios lo prepara, ¿no es cierto? Y Dios te prepara, no te preocupes. Dios te prepara. Dios primero prepara al hombre o a la mujer para el llamado que le va a hacer. Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios te llamó desde antes. ¿Puede ver eso? Esa es la diferencia entre los hombres y mujeres que tienen éxito en la vida espiritual. Tienen un llamado de misión. Saben para dónde va, saben que Dios los ha creado, incluso desde el vientre de su madre. Él sabe cómo eres físicamente, tus dones, tus talentos, tus capacidades. Es parte de la creación de Dios. No es casualidad cómo eres y quién eres. Dios te conoció antes que naciera, que entendiese más las cosas del Señor. Nadie te pudo haber conocido, pero Él. ¿Sabe? Theodore Letzwer escribió hace años, un teólogo, dice: Jeremías es una personalidad intensamente humana. Es un hombre a quien podemos entender y amar. Y sin embargo, una persona dotada de un poder tan misterioso desde lo alto que a veces nos sobrecoge su grandeza. Tan humanamente débil y tan divinamente firme. Su amor tan humanamente tierno y al mismo tiempo tan divinamente santo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al contemplar la aflicción que a punto de caer iba sobre el pueblo, pero inmediatamente ardía su corazón de indignación contra aquellos que hacían pecados y abominaciones. Sus labios rebosaban de simpatía por la hija de Sión, solo para pronunciar sobre ella casi al mismo tiempo el juicio y la condena que merecían cada día. Un hombre asombroso, dice el teólogo. Si ves esa convicción tan especial, Dios lo separó. Y esa es la diferencia. Cuando nosotros creemos como iglesia que Dios nos llamó, que el Señor te santificó, que tiene sentido la vida, que Dios te ha llamado divinamente. Sí, que ese sentido de misión divina es como si la vida tomara forma y dirección real. Como que uno sabe para dónde va. Uno sabe quién es y para dónde va. Qué importante, esa es la diferencia. Y realmente se llega al punto donde el mundo y las cosas del mundo o se vuelven un obstáculo o se utilizan para desarrollar la misión espiritual a la cual Dios te ha dado. Y así llega uno al punto de decir: las cosas del mundo, la casa, el carro, todo, o es un obstáculo o uno lo usa para la gloria del Señor, para el reino de Dios, para bendecir a otros, para animar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es lo que llegamos. Todo esto se convierte en eso, en una posibilidad, una oportunidad para bendecir a otros y por supuesto para disfrutarlo, porque es lo que Dios quiere también.
A menos que usted y yo tengamos un sentido de llamado divino antes de nacer, nunca estarás totalmente comprometido hasta el punto de hacer una diferencia en el mundo. Nunca. Y no depende del pastor, no depende de la iglesia que vaya. Tú puedes ir a la mejor iglesia, y yo conozco las mejores, entre las mejores del mundo, y allí también hay personas que están aburridas escuchando el sermón. Y tienen todo lo que usted se imagina, moderno, espectacular, pero a la vez vacíos en el corazón. Y en medio de la gran multitud uno ve que hay, y uno sabe, y siempre va a haber personas que realmente tienen sentido de misión porque aman al Señor, y otros que simplemente están yendo como aparte, como separados. Pero Dios le da un trabajo para realizar al profeta. Jeremías 2:18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Y concluyo con esto, y el próximo domingo voy a seguir, porque voy hasta ahora en el primer punto de la predicación. Es que es tan rico, es tan bueno, es tan sabroso la palabra del Señor. Pero el próximo domingo seguimos. Pero yo quisiera concluir con este pensamiento. Jeremías 2:18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en tu camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? Jeremías 2:18. Voy a leerlo nuevamente. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? Le dice el profeta al pueblo judío de Judá. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? En otras palabras le está diciendo, es algo poderoso lo que está diciendo aquí. Tú que has sido elegido por Dios para ser separado, tú que has sido elegido por Dios para ser único, tú que has sido elegido por Dios para ser puro, tú que has sido elegido por Dios para confrontar el paganismo de las naciones que lo rodean, ¿qué haces entrando en eso? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué haces tú buscando las cosas pequeñas, paganas, sin vida? ¿Por qué quieres las costumbres de los paganos? Es lo que le dice Jeremías al pueblo de Judá, a Jerusalén. ¿Por qué buscas esas cosas paganas? Y yo creo que es lo mismo que nos dicen hoy el Señor, ¿no? ¿Por qué buscas esas cosas paganas que no satisfacen, que no llenan últimamente el alma? Porque más adelante habla de que nosotros hacemos cisternas que no contienen agua, huecos para agua, pero el agua se va. ¿Qué haces buscando eso? ¿Por qué viajas a Egipto? ¿Por qué viajas a Asiria buscando ese estilo de vida? ¿Por qué quieres beber las aguas fongosas y sucias del Nilo? Eran aguas sucias y oscuras. ¿Y por qué las aguas fongosas y oscuras y poco profundas del Éufrates en Asiria? O sea, ¿por qué? Cuando puedes beber las aguas frescas y claras y oxigenadas de las corrientes que descienden del Líbano. Y nosotros los latinos sí sabemos lo que es agua, ese tipo de agua. O en Colombia, donde nosotros vivimos, en mi mismo pueblo, es al final de las montañas de los Andes. Los Andes, cuando entra en Colombia, se dividen en 3 cadenas. Ustedes saben, los Andes son las cadenas de montañas más grandes del mundo. Empiezan abajo en Argentina y terminan en Colombia, y cuando entran a Colombia se convierten en 3. Y donde yo vivo es en la puntica de una de las cordilleras, terminando. Y ahí vemos desde mi casa se ve, no, la montaña a las 4 de la tarde ya está nubado porque es altísimo. Imagínense, cuando llegué aquí a Texas, yo me sentía como perdido. Y cuando volví a Colombia, ¡wow! Esas montañas. Pero he ido a sitios muy cercanos, a 1 hora, media hora en carro y 1 hora caminando. Encuentra unas fuentes de agua que vienen de los nevados, Nevado del Tolima, y vienen desde el nevado, agua pura, hermosa, fresca, oxigenada, porque a medida que va bajando por las peñas se va oxigenando y se va. Usted puede tomar de esa agua, usted se baña ahí, es lo más delicioso, y cuando leí esto dije, wow, Señor, cuando puede tomar una de esas aguas, ¿por qué ir a buscar aguas del Nilo, que son fongosas, son oscuras, tienen barro?
Pero era lo que estaba haciendo el pueblo, buscando ídolos paganos, tomando agua de allí, de aquellas fuentes, y dejando la fuente verdadera. Que no nos pase a nosotros. Tenemos la fuente de vida, la palabra del Señor que da vida. La palabra del Señor, tú puedes leerla, enamórate otra vez de la palabra. ¿Sabe que estaba pensando yo esta semana? ¿Cómo sería el pueblo latino en Estados Unidos si se enamorara otra vez de la palabra? No religiosamente, sino que haya ese deseo de leer los salmos, de meditar en ellos, de cantar los salmos, de leer los proverbios que son sabiduría, de leer la vida de Jesús, que es tan hermosa la vida de Jesús. Y eso nosotros los latinos lo conocemos porque venimos de la religión tradicional que nos ha enseñado la importancia de Jesús. Y está bien, es bueno, no estamos tan lejos, solo nos falta empezar a enamorarnos nuevamente de Jesús y de su palabra, enamorarnos de las cosas del Señor, ser felices con lo que tenemos en el Espíritu, ¿no es cierto? Y ser nuevamente llenos el corazón de esas fuentes de agua viva. El próximo domingo seguiremos con Jeremías, porque quiero dejar el mensaje completo acerca de Jeremías. Cómo Jeremías le llamó la atención al pueblo, pero también con amor y compasión le entregó las promesas del Señor. Porque Jeremías, a través del Señor, Dios le dio la profecía que el pueblo iba a ser restaurado, que un día el pueblo judío iba a ser nuevamente, iba a florecer nuevamente en la historia de la humanidad, que no iban a perecer en Babilonia como la otra parte del pueblo judío, de los israelitas, que se fueron y se perdieron totalmente, las 10 tribus, pero esta tribu de Judá iba a permanecer y Dios los iba a guardar, iban a regresar, iban a edificar el templo de Jerusalén, iban nuevamente a adorar al Señor y el Mesías nacería de él. Son las promesas del Señor. Y yo quiero el próximo domingo seguir con ese mensaje, porque también en el llamado de Jeremías al pueblo a que se conviertan, a que cambien, también hay un corazón de compasión y de amor y de promesa, y es lo mismo que hay para nosotros. ¿Cómo cambiaría este país? ¿Y cómo cambiaría América Latina? ¿Cómo cambiarían nuestros países? Lo que a México le falta es un avivamiento, continuar un avivamiento que ya empezó. Oh, hay iglesias hermosas en México. Allá en las sierras, cada rato escucho yo testimonio de lo que el Señor está haciendo entre los indígenas, entre los pueblos latinos, entre las montañas y valles. Qué bueno que nosotros como latinos nos unamos a ellos en oración real, en deseo de compartir el Señor. Ellos necesitan más que la ropita o platica para comer. Ellos necesitan la fuente de agua viva, que da felicidad, que transforma el alma, que da creatividad para trabajar, para ganar, para ahorrar, para comer, para salir adelante con la familia, que da esperanza para ver a los hijos crecer y ir a la universidad y ser hombres y mujeres de bien. Así América Latina será cambiada. Lo hemos predicado desde siempre. Solo el Evangelio en el corazón de la iglesia, solo la iglesia siendo la sal del mundo, como Jeremías le dijo a Judá: salgan y hagan la diferencia. No es quedándonos nosotros aislados. Tú nunca vas a hacer la diferencia si te quedas callado o te quedas callada, o escuchas lo que la gente está diciendo tan necio y tú, pues no quiero ofender, no quiero decir nada, me da vergüenza. Sabe que mi esposa, cuando digo eso, me acuerdo de ella cuando ella estaba recién llegando a la iglesia como joven. A la iglesia el pastor predicó desde el frente, dijo: si tú te avergüenzas del Señor en cargar la Biblia, le dijo a los jóvenes, entonces el Señor se va a avergonzar de ti en el cielo. Y ella era los primeros días que venía a la iglesia y desde ahí no tuvo vergüenza, porque dijo: yo no quiero llegar al cielo y que Dios le diga: bueno, no te conocí, apartados de mí. Y ella siempre llevaba la Biblia, y cuando se iba y yo la veía llegar, porque era el pastor de jóvenes, y dije: uy, esa señorita sí es valiente, porque yo sabía por lo que estaba pasando, con su Biblia debajo del brazo, en medio del barrio, y los muchachos molestándola, porque
pues usted sabe cómo es en América Latina, ¿no? Allá se conocen todos y los muchachos fuera evangélica, uy, se volvió evangélica, le lavaron el cerebro, todas cosas, pero ella iba con su Biblia y yo sabía lo que estaba pasando y dije, qué bendición, vale la pena ese tipo de personas, ¿no es cierto? Relacionarse con ellas, porque son personas de carácter, personas que saben para dónde van y saben que la palabra de Dios es verdad. Por eso abramos nuestra boca, compartamos del Señor con sabiduría, pero no te quedes callado. Y si te quedas callado, yo le pido al Señor que cuando vayas a dormir no te puedas dormir en paz, pensando, diciendo, ¿por qué no dije nada? ¿A cuántos nos ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Ay, ¿por qué no abrí la boca? ¿Por qué no dije? ¿Por qué no fui? ¿No es cierto? Nos ha pasado a mí también. Hasta que yo me levanto de la cama y me arrodillo y digo, Señor, perdóname, la próxima vez voy a hablar, la próxima vez voy a decir, la próxima vez voy a orar. ¿Cuántos tú puedes orar por otra persona? Ora por otros. Dile a otra persona, ¿por qué quieres que ore? ¿Quiere que ore por tu familia? ¿Quiere que ores por tu hijo? Cuando le cuenten un problema, mire que mi hijo está rebelde, está en drogas y todo, ¿quiere que ore por tu hijo? Venga, oramos por tu hijo. Oh, qué hermosa persona. Dios se alegra en su corazón. Y estás haciendo gran diferencia en la vida de otros, en el reino del Señor. Oremos al Señor y digámosle, Señor, yo quiero servirte. Vivimos en tiempos de Jeremías también. Vivimos en unos tiempos donde necesitamos, Señor, guerreros y guerreras del Señor. Esos son tiempos, Señor, donde tú vas a usar a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, Señor. Qué hermoso, Padre, que ese fervor evangelístico que hay en mi corazón, Señor, tú lo repartas a la congregación, a las personas que están escuchando aquí, Señor. Y si alguien nos escucha también a través de los medios también, Señor, que ese fervor por compartir, ese fervor por hacer la diferencia en alguien, Señor, ese granito de arena que podemos poner en la vida de otras personas, haga la diferencia, Señor, en nuestras vidas. Y seremos felices, Señor, y tendremos propósitos, que seamos hombres y mujeres de misión, Señor, que sepamos que tú nos has llamado para compartir. Señor, que nosotros tenemos ese llamado, Señor, que nosotros fuimos escogidos. Las personas que están aquí han sido escogidas para ir y tocar al necesitado, Señor, y hacer milagros en el nombre de Jesús, Señor. Cada persona aquí, eso no es solo exclusivo de un grupo, es de todas aquellas personas que desean ser tus hijos y tocar a otros, al necesitado, y bendecir a los demás. Gracias, Señor, por tu palabra, por el llamado de atención de Jeremías al pueblo, y que nos haces tú hoy a nosotros de concentrarnos en lo que es verdadero y real, en el nombre de Jesús. Pongámonos en pie y cantemos este coro y después oramos al Señor. Me quiero levantar a ti misma.